La sociedad comandaitaria es un tipo de sociedad mercantil en la cual coexisten socios colectivos y socios comandatarios. Ambos aportan capital a un fondo común, el cual se emplea en la explotación de alguna actividad con fines lucrativos. La razón social de esta sociedad se ve en el artículo 324 del Código de Comercio. Esta dice que se formará con el nombre completo o solo el apellido de uno más socios colectivos y se agregará la expresión y compañía o la abreviatura ANCIA, seguida en todo caso de la indicación abreviada de S.en.C, o en palabras sociedad comandaitaria por acciones, o en su abreviatura SCA. El socio comandaitario o la persona extraña a la sociedad que tolere la inclusión de su nombre en la razón social responderá como socio colectivo. En esta sociedad lo que vale son las personas y por eso es que priorizan los socios que la conforman. Esto quiere decir que deben ser visibles y públicos. Por otro lado, estos socios son los que responden ilimitadamente por las deudas de la sociedad. Tipo de constitución. La constitución de la sociedad en comandita se debe hacer por medio de escritura pública ante notaría, la cual debe registrarse ante la Cámara de Comercio. Esto debido a que al momento en el que se hace la escritura pública surge la personería jurídica, es decir, que ha nacido un nuevo sujeto. Si no se da la escritura pública, no surge la personería jurídica y por lo tanto no hablaríamos de una sociedad de hecho regulada en los artículos 498 y siguientes del Código de Comercio. El número de socios. La sociedad en comandita se formará siempre entre uno o más socios que complementen solidaria e ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones sociales y otro o varios socios que limitan la responsabilidad a sus respectivos aportes. Los primeros se denominarán socios gestores o colectivos y los segundos socios comandatarios. Responsabilidad de los socios. Se define por la existencia de socios colectivos que aportan capital, trabajo y responden subsidiaria, personal y solidariamente de las deudas sociales, y de socios comandatarios que solamente aportan capital y cuya responsabilidad estará limitada a su aportación. Es decir, que en el caso de los socios colectivos primero responderá la sociedad con sus bienes, pero si estos no son suficientes, los socios solidariamente responderán de forma ilimitada con el patrimonio personal. En cuanto a los socios comandatarios, la responsabilidad frente a terceros de las deudas sociales quedará limitada a los fondos que hubieran aportado o se hubieran obligado a aportar a la sociedad. Es importante resaltar que para esta sociedad está conformada en dos clases de socios, unos llamados gestores y otros colectivos. Estos se comprometen solidariamente e ilimitadamente a responder por cada uno de los aportes o deudas que tenga la sociedad. Como también los socios gestores tendrán un voto y los votos de los socios comandatarios dependen del número de cuotas o acciones que cada uno tenga en la sociedad respectivamente. El denominado socio comandatario nunca podrá ser un socio industrial. En la sociedad en comandita simple importan las calidades y características de los socios. Tienen que ser mínimo 2 socios denominados así: gestores que administran y representan legalmente a la sociedad, aportan trabajo o servicios y prevalecen en sus calidades personales, y comandatarios que aportan capital y no administran. Esto es todo basado en el artículo 323 del Código de Comercio. En la sociedad en comandita por acciones importan las calidades y características de los gestores, mínimos 6 socios, un socio gestor y mínimos 5 socios comandatarios llamados accionistas. También está en el artículo 343 del Código de Comercio. Que su constitución debe ser otorgada por todos los socios gestores o colectivos, tengan o no tengan intervención de los comandatarios. También las partes de interés y las cuotas de los socios se pueden ceder por escritura pública, la cual debe ser obligatoriamente inscrita en el registro mercantil. Un socio comandatario puede realizar la cesión de sus cuotas cuando cuente con la aprobación unánime de todos los comandatarios. Y por otro lado, en la sociedad en comandita por acciones, el capital de la sociedad está representado por títulos de igual valor. Esta no podrá ser constituida con menos de 5 accionistas.
El plazo del pago total del capital no podrá exceder de 1 año contando a partir de la fecha de suscripción. Las reformas estatutarias, salvo la estipulación en lo contrario, se aprueba con el voto unánime de todos los socios colectivos o gestores y por mayoría de voto de las acciones de los comanditarios. Es importante también saber que se debe tener una reserva legal que ascenderá por lo menos al 50% del capital suscrito. Esto quiere decir que se forma con el 10% de las utilidades líquidas de cada ejercicio. En cuanto al aporte de los socios, en la sociedad en comandita simple, el gestor no aporta capital, en caso de hacerlo tiene a su vez la calidad de socio comanditario. Y el comanditario, cada socio comanditario debe aportar a la sociedad un capital social según lo acordado entre ellos. En la sociedad comanditaria por acciones, el gestor no aporta capital y si lo hace, adquiere adicionalmente la calidad de accionista comanditario. Y el comanditario, cada socio debe aportar el capital según lo acordado en los estatutos. La participación de los comanditarios está representada en las acciones del mismo valor. ¿Para qué tipo de negocio se puede constituir? Una sociedad comanditaria ofrece a los accionistas numerosas ventajas y es especialmente adecuada para las empresas familiares. Sin embargo, cualquier persona que desee unirse a la sociedad en comandita como socio colectivo debe ser consciente de su responsabilidad y sopesarla con una decisión a fondo. Dentro del punto 9, las causales de disolución de la sociedad se disuelven por las causales generales contenidas en el Código de Comercio y por las especiales, entre las cuales tenemos 1. Cuando desaparezca una de las dos categorías de socios o en el caso en el que ocurran pérdidas que reduzcan su capital a la tercera parte o menos. O 2. Se evidencia una solución en el caso en que hayan pérdidas que reduzcan el patrimonio neto a menos del 50% del capital suscrito. Análisis crítico. Consideramos que es importante saber cómo se constituye cada una de las sociedades y qué características tiene cada una. Esto porque como administradores podemos tener una guía sobre qué sociedad nos serviría para establecer nuestra empresa y cuál cumpliría con nuestras necesidades al momento de crearla. Del mismo modo, nos brinda una idea global de lo que en Colombia podemos constituir como sociedad y de las ventajas y desventajas que tenemos en cada una de ellas.